¿Qué tal? Mi nombre es Giovanna Torrero, de la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy en la materia de Estadística Inferencial 1 y en esta ocasión se va a presentar el tema de la unidad 2, que es distribución de probabilidad del capítulo 4, 5 y 6, con el profesor Juan Morales. Tenemos en el 4.2 conceptos básicos de probabilidad. Una definición es un evento. Es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Realmente eso sería un concepto básico de evento, ¿no? Tenemos lo que es un concepto también de evento simple. Es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. También tenemos el concepto de espacio muestral de un procedimiento. Se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Tenemos lo que es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Aquí indica que es un procedimiento y que cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en esos resultados reales, PA se estima de la siguiente forma. Pues prácticamente es una fórmula donde la probabilidad de A es número de veces que ocurrió A entre número de veces que se repitió el procedimiento. Y el punto número 2 nos habla del método clásico. La probabilidad requiere resultados igualmente probables. Es decir, suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces tenemos la siguiente fórmula. La probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A entre el número de eventos simples diferentes. Esto es igual a S sobre N. Tenemos el punto número 3, probabilidades subjetivas de PA. La probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Es muy importante señalar que el método clásico requiere resultados igualmente probables. Si los resultados no son igualmente probables, debemos usar la estimación de frecuencias relativas o confiar en nuestro conocimiento de las circunstancias para hacer una conjetura adecuada. Tenemos unos ejercicios. Nos habla aquí el ejercicio de lotería. Es uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York. Se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 21. Entonces, ¿cómo sacamos la probabilidad de esto? La probabilidad de ganar. Entonces es muy sencillo. Son el número de veces 4 entre las 21 posibilidades. Que esto lo desglosamos 4 sobre 21 o en decimal, que nos quedaría en 0.190. Tenemos un ejercicio del clima. Un pronóstico de Weatherback para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidad de lluvia del 80%. Como es un pronóstico y se basan en programas con cálculos matemáticos de ecuaciones, de dinámica de fluidos y termodinámica de los datos que generan los satélites, como puede ser el 100% del 80% que se está probabilizando como lluvia, o puede ser un 50% o un 0%, ya que dependen de muchas variables, más como la zona, el tiempo o el clima. En realidad pueden ocurrir varias probabilidades. Tenemos aquí el ejercicio de un examen. Si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadera o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. ¿Sí? Es correcto. Esto lo podemos tener como un resultado 1 sobre 2, porque como puede ser verdadero o puede ser falso, tenemos dos eventos y puede ser una de cualquiera de esos dos. Es por eso que es una sobre los dos eventos o 0.5.
Tenemos el siguiente tema. El siguiente tema es 4.3, notación de la regla de la suma. Nos indica probabilidad A o B es igual a P en un solo ensayo, ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. Comprensión de la notación. En esta sección la probabilidad de A y B denota la probabilidad de que tanto A y como B ocurran en el mismo ensayo, pero en la sección 4.4 utilizamos probabilidad A y B para denotar la probabilidad de que el evento A ocurra en un ensayo, seguido por el evento B en otro ensayo. Por lo tanto, el verdadero significado de probabilidad A y B solo se determina sabiendo si nos referimos a un ensayo que puede tener resultados de A y B o dos ensayos donde el evento A ocurra en el primero de ellos y el evento B ocurra en el segundo. Así pues, el significado de probabilidad de A y B depende del contexto. Por ejemplo, tenemos unos ejercicios. Aquí nos indica seleccionar al azar a un médico de Valley View Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a un cirujano. Aquí tenemos un ejemplo. Ok, nos está indicando que tenemos que elegir al azar a un médico y elegir a un cirujano. Entonces, aquí lo podemos denotar con un diagrama de Venn. Tenemos que todo el espacio muestral que está en la parte de afuera es el hospital y tenemos la parte de los médicos y tenemos la parte de los cirujanos. Nos está indicando que seleccionemos al azar ya sea a un médico, quitamos a un médico de aquí, o podemos elegir al azar un cirujano. Entonces, esto no es un diagrama disjunto, ¿verdad? En el siguiente ejercicio nos indica seleccionar al azar a un médico de Valley View Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a una mujer. Entonces, lo tenemos también mostrado aquí con un pequeño diagrama de Venn. Igual, el espacio muestral que está el universo en la parte de afuera es el hospital. Aquí tenemos la sección de los médicos y aquí tenemos la sección de las mujeres. Nos está indicando que elijamos al azar un médico y una mujer. Entonces podemos elegir al azar un médico y podemos elegir al azar una mujer. ¿De acuerdo? Y pues prácticamente el resultado no es disjunto. Tenemos otro ejercicio. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea republicano. Lo tenemos aquí abajo también representado con un pequeño diagrama de Venn. Tenemos que el universo es el centro y tenemos como muestra o población que serían las personas encuestadas. De estas personas vamos a seleccionar o vamos a remover de aquí a un sujeto que es republicano. Entonces, esta parte lo llamamos disjunta. En el otro ejercicio nos indica que Pew Research Center realice una encuesta y que también seleccione al azar algún sujeto que sea demócrata. Igual lo representamos con el diagrama de Venn, donde este espacio que tenemos como U es el universo y en este caso es el centro o el center. Y en medio tenemos a las personas encuestadas y de aquí tenemos a un demócrata. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. La siguiente regla se llama regla de la multiplicación, fundamentos. En esta sección presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular la probabilidad de A y B. La probabilidad de que el evento A ocurra en un primer ensayo y que el evento B ocurra en un segundo ensayo. Es decir, si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que se refleje la ocurrencia del evento de A.
La regla para el cálculo de la probabilidad A y B se denomina regla de multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Entonces tenemos aquí algunos ejercicios. Nos indica elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Entonces tenemos aquí igual un pequeño diagramita de Venn, donde nos está indicando el espacio afuera, es el programa, el Saturday Night Live. Y aquí estamos teniendo a los televidentes, de los cuales estamos eligiendo al azar uno. Lo removemos de ahí. Y tenemos el otro ejemplo. Descubrir que el radio de su automóvil funciona. Realmente aquí es totalmente independiente porque no hay tantas variables para poder hacerlo más viable. Aquí tenemos otro, usar pantalones cortos a cuadrados con calcetines negros y sandalias. Entonces, en este caso tenemos aquí este pequeño diagrama donde el espacio de afuera es la ropa. En este espacio tenemos lo que son, dividimos los pantalones cortos y dividimos lo que son los pantalones cuadros. Pero aquí nos indica que usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. En la parte del medio, me acuerdo que es esta parte donde intersectan tanto este círculo que puede ser el A y este círculo que es el B. Entonces aquí en la parte del medio, mientras tengan esto funcionando, es decir, los pantalones cortos, aquí se va a tener que seleccionar la otra parte que está sugiriendo, ¿verdad? Calcetines negros y sandalias. Para pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa, es totalmente independiente, no aplica de una o deriva de otra. Entonces, así se va a quedar, ¿verdad? Ok, en la siguiente tenemos igual el 4.5, que es la regla de la multiplicación. En este caso son complementos y probabilidad condicional. Una probabilidad condicional de un evento ocurre cuando la probabilidad se ve afectada por el conocimiento de otras circunstancias, como el hecho de saber que un golfista también es un deportista que participa en un torneo. Por ejemplo, tenemos un ejercicio, interpretación de al menos uno. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Entonces, en este caso, el resultado sería el número exacto de defectos es 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, porque cada uno puede ser defectuoso y sería una probabilidad, ¿verdad? Pero en este caso se acerca más a un número exacto. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, el cual es el cálculo de la probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados, sobrevive o no sobrevive, de manera que la probabilidad es 1 sobre 2. Nos pregunta, ¿está en lo correcto? ¿Qué información importante no se incluye en su proceso de razonamiento? En este caso, pues no está correcto, ¿verdad? Porque los dos resultados no son igualmente probables y aparte no se está tomando en cuenta la tasa real de supervivencia, pero se debió de haber considerado. Tenemos en el siguiente punto, que es el 4.6, nos habla de la probabilidad. Probabilidades por medio de simulaciones. Es un método alternativo para calcular probabilidades. La simulación de un procedimiento es un proceso que se comporta de la misma forma que el procedimiento, de manera que produce resultados semejantes. Tenemos un ejercicio
nos está realizando una simulación de arrojar dados. Si se arrojan 2 dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar 2 dados al generar al azar números entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los demás dados reales. ¿Por qué? No es correcto, porque los números generados entre 2 y el 12 serían igualmente probables, pero no son igualmente probables con dados reales. Entonces esa sería la respuesta, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, que es la simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo una simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego, el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las barajea todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Nos pregunta, ¿esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños? Y nos pregunta por qué. Pues prácticamente sí, ¿verdad? Sí se comporta de la misma forma. Cada uno de los 365 cumpleaños tienen la misma probabilidad de resultar elegido. Las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños más de una vez. Entonces sí puede entrar dentro de esa probabilidad. En el siguiente punto manejamos regla fundamental de conteo. Aquí nos está indicando que para una secuencia de 2 eventos en la que el primero puede ocurrir de m formas y el segundo puede ocurrir de n formas, los eventos juntos pueden ocurrir en un total de mn formas. La regla fundamental de conteo se extiende fácilmente a situaciones que implican más de 2 eventos, como se ilustran los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejercicios de factorial. Nos está indicando, calcule de cuántas formas diferentes se puede ordenar 5 preguntas de examen evaluando 5 factorial. Pues la respuesta prácticamente, como tenemos que sacar un factorial lo que hace es multiplicar los números consecutivos y si estamos multiplicando el 1 por el 2 para poder así llegar al número 5, entonces sería 1 por 2 y lo que es el resultado prácticamente sería por 3, por 4 y por 5. Entonces aquí serían 120 formas diferentes de poder ordenar 5 preguntas de un examen. Esa sería la respuesta hacia este ejercicio. El otro tenemos, calcule de cuántas formas diferentes se pueden alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional. Y nos indica sacar el factorial de 9. Entonces esto nos da un resultado de 362.880 formas diferentes. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo, es 21. En el juego de 21 que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcula calcula el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando lo que es 5 factorial C2. Y esto nos da una respuesta de 1326. En el siguiente tema tenemos la teorema de Bayes. Se utiliza para revisar un valor de probabilidad con base de información adicional que se obtiene posteriormente. Nos indica, regla del evento inusual para la estadística inferencial, sí. Por supuesto, está determinado la probabilidad de un evento en particular es muy pequeña y concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Por ejemplo, tenemos un ejercicio, muertes por vehículos automotores.
En un año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos era de 15.2 por cada 100,000 habitantes. Y nos está preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque? Entonces la respuesta pues es 1 entre 365 días, porque es una persona entre pues todos los días en el año, ¿verdad? Porque está condicionando a un año. Si se seleccionan dos personas al azar, nos indica calcula la probabilidad de que ambos mueran este año como resultado de un choque de vehículo y expresa el resultado utilizando 3 decimales. En mi caso, aquí se asignó para cada uno, para cada persona, la misma respuesta como 1 sobre 365 y otra vez 1 sobre 365, que es una persona, esta es otra persona, ¿no? Y tenemos una respuesta de 0.002. Si se seleccionan dos personas al azar, calcule la probabilidad de que ninguna de ellas muera este año como resultado de choques de vehículos y expresa el resultado. En este caso, tomamos la diferencia de la parte de este ejemplo, cuando tomamos a dos personas al azar y estamos realizando nada más una división o en la contraparte de ese porcentaje que está quedando, ¿verdad? Entonces, en este caso, basándonos en este ejemplo, nos quedaría el 99.996%. Ok, vamos a verificar el siguiente capítulo. Nos habla el capítulo 5, que es la distribución de probabilidad discreta. Y vamos a hablar del punto número 5.2, que es variable aleatoria. Una variable aleatoria, discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3 y etc. Una variable aleatoria continua tiene un número finito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existen huecos o interrupciones. En la parte de arriba, pues prácticamente una variable discreta nos habla de que son números. Se están contabilizando aquí números o los eventos es para validar qué cantidad de número es esa respuesta. Y cuando hablamos de una variable continua, sí, pueden ser letras o pueden ser números e incluso fechas. Tenemos un ejemplo: distribución de probabilidad. Un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengan probabilidades correspondientes a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Y nos pregunta, ¿realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados junto con sus probabilidades correspondientes. Y aquí se está indicando que no es correcto lo que dice, ya que la probabilidad de que salga cada número del dado sea 1 sobre 6 veces, el cual nos da una probabilidad pues escrita no es incorrecta, ¿verdad? Lo que nos está indicando ahí. Tenemos varios ejercicios sobre el mismo tema, sobre discreto continuo, que nos indica identificación de variables aleatorias, discretas y continuas. En los ejercicios 5 y 6 se identifique si la variable aleatoria que se describe es discreta o continua. Nos indica aquí el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos. Esto se cataloga como discreto, ya que nos está dando una variable muy específica, requiere el número de las personas, ¿verdad?
que están conduciendo. Tenemos otro ejemplo, el peso del oro almacenado en Fort Knox. Esto también entra dentro de la parte discreta, ya que nos está hablando de números. El otro ejemplo es la altura del último avión que salió del aeropuerto de la ciudad de Nueva York. Nos está indicando la altura del último avión. Es lo que está prácticamente pidiendo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando igual de un ejemplo continuo, ya que nos está indicando números o fechas. El número de automóviles que chocaron el año pasado a San Francisco. Este es un ejemplo de discreto, ya que nos está de manera específica pidiendo el número de automóviles. ¿De acuerdo? El tiempo, nos indica otro ejemplo, el tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái. Nos está indicando, nos está pidiendo fecha aquí. Entonces, esto se cataloga como una continua. Tenemos el siguiente ejercicio, nos indica la misma parte que está acá arriba, ¿verdad? La cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado. Nos está pidiendo una cantidad, obviamente son números, y pues es una variable discreta. El siguiente ejemplo es el número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado. Nos está pidiendo el número de latas, entonces es un ejemplo discreto. En la número C nos indica el número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses. Está pidiendo el número de las películas, ¿de acuerdo? Entonces se va a catalogar como discreto. La duración de una película elegida al azar. Esta es una continua y el costo de filmar una película elegida al azar también es una continua. Tenemos aquí el siguiente punto, que es el 5.3, son las distribuciones de probabilidad binomial. Nos indica que una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Tenemos un ejercicio. Probabilidades binomiales. En Estados Unidos, el 35% de la población tiene ojos azules, según datos de un resultado realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules al elegir 5 personas al azar. Y nos indica por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera. Y aquí nos está indicando, ¿verdad? La regla de multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules. ¿De acuerdo? Aquí nada más como notación, el evento dado describe únicamente una manera en la que entre 5 personas elegidas al azar, nada más 2 tengan ojos azules. Pero existen otras formas de obtener 2 personas con ojos azules de un total de 5 individuos y sus probabilidades. Tenemos algunos ejercicios, nos indica o nos habla de independencia. Una encuesta Gallup aplicada a 1,236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considera la probabilidad de que 30 personas elegidas al azar de las 1,236 encuestadas haya al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. Nos está preguntando, ¿cliente puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binomial? ¿Por qué? Nos indica que sí, aunque las selecciones no son independientes,
se pueden tratar como si fueran independientes al aplicar el alineamiento del 5% del grupo de 1,236 personas, que nos indica que solo fueron 30 elegidas al azar, lo que corresponde a menos del 5%. En el siguiente ejemplo nos indica cálculo de probabilidades con respuestas de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas A, B, C, D y E, una de las cuales es la correcta. Supongo que adivinen las respuestas de 3 de estas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces nos indica el inciso A, una información 0.128, el B nos está indicando otra información, sería IC y luego CI, con 0.128 para cada grupo. Y en lo que es en el equipo C, nos están dando un resultado de 38,4. Ok, el siguiente tema es el 5.4. Estamos hablando de la media, la varianza y la desviación estándar para la distribución binomial. Nos indica aquí con los ejercicios hacer conjeturas en la prueba SAT. Se hacen conjeturas al azar por 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo que N son 50 y P son 0.2. Entonces aquí nos está indicando una respuesta que tenemos una media de 10.0 con la respuesta S que es 2.8 con un mínimo de 4.4 y un máximo de 15.6. Tenemos también aquí otro ejercicio, selección del género. En un análisis de los resultados de prueba del método GSORT para la selección del género, nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que N 152 y pues la otra variable nos está dejando un 0.5. Muy bien. Prueba de fármaco. En un análisis de la prueba, 1 panel TCH para el consumo de marihuana, se someten a la prueba 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que N son 300 y P es 0.48. Entonces, se pudo realizar por ahí un movimiento. Estamos hablando de que tenemos M, que es igual a 144, S es el 8.7 mínimo, y tenemos como el 126.6 como máximo. Siguiente tema nos habla del 5.5, que son las distribuciones de probabilidad de Poisson. En ocasiones la distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial. Cuando n es grande y p es pequeño, una regla práctica consiste en realizar una aproximación como estas cuando se satisfacen de las siguientes dos condiciones. Nos indica requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. Nos indica que como número 1, n es mayor o igual a 100 y np es menor o igual a 100. Tenemos algún ejercicio sobre el Poisson binomial. Un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de X, 0 ocurrencias de 2 por medio de la distribución de Poisson, obtenemos que es el 0.368. Sin embargo, con la distribución binomial entendemos que es el 0.335. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos un dado de 6 veces? Por la otra parte,
Por otra parte, la probabilidad es incorrecta. En este caso, pues se realizó, ¿verdad?, un movimiento en la gestión de distribución binomial y con un resultado de 0.0332. En el siguiente ejemplo es uso de distribución de Poisson para calcular la probabilidad. En los ejercicios del 5 a 8 suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y proceda a emplear lo que es la media dada para actualizar la probabilidad incómoda. Entonces aquí tenemos algunos resultados. Si M es 2, calcule el P3. Entonces, por ejemplo, si M es 0.3, pues indica que calculamos esta variable, ¿no? Igual, si M es 3/4, calcule la variable de los hijos, o en este caso el resultado, que sería 0.5904. Ok, estamos verificando el último capítulo, que es el número 6, distribución de probabilidad normal. Nos habla de la distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con 50 y 51. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos verificando una parte. Y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Distribución uniforme continua. En los ejercicios del 5 al 8 remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6,2. Suponga que se selecciona al azar un nivel de voltaje entre 123.0 y 125.0 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado, como nos está indicando aquí. Muy bien, mire, entonces tenemos como un ejercicio mayor que 124 volts, el cual nos queda un resultado de 0.5. En distribución normal estándar, en los ejercicios 9 a 12, calcule el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con un medio igual. Y pues el resultado es 0.7734. La distribución normal estándar en los ejercicios 13 a 16 calcula la puntuación Z indicada en la gráfica y describe la distribución normal estándar con una media igual a 0% y una desviación estándar igual a 1. Muy bien. Por otra parte, tenemos la distribución normal estándar. Suponga que las lecturas de termómetros se distribuyen normalmente con una medida de 0 grados y una desviación estándar a 1.0 grados. Se selecciona al azar un terremoto y se prueba. En cada caso, se elaboró un bosquejo y se calcula la probabilidad de cada lectura. Los valores están en grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, si utiliza la tecnología en lugar de la tabla, dependiendo, ¿verdad? Porque aquí nos indica que redondee las respuestas o 4 posiciones. Entonces ya dependerá, ¿verdad?, el resultado. Tenemos el siguiente tema, que es el 6.3, las aplicaciones de distribuciones normales. Utilizamos una conversación simple, que es una fórmula, es esta. Z es igual a X sobre U, menos U sobre O, lo cual nos permite estandarizar cualquier distribución normal para poder utilizar los mismos métodos de la sección anterior, con distribuciones normales que tienen una media distinta o 0 o una desviación estándar diferente de 1. En los siguientes ejercicios nos indica la altura del nodo de entrada. El monorriel Mark 6 que se utiliza en Disney World y el avión Boeing 757-200ER cuentan con puertas con una altura de 72 pulgadas. ¿Qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar por las puertas
sin tener que agacharse. Aquí nos indicó que un 85.77%. ¿Qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? Aquí nos indicaron un 99.96%. Lo que es el diseño de una puerta con una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado, pero explique. Aquí nos está indicando la estatura no es la adecuada porque el 14% de los hombres adultos necesitarían agacharse. Por lo tanto, sería mejor tener entradas más altas, aunque es probable que esto resulte poco práctico debido a que las consideraciones de diseño. En la siguiente opción, ¿qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? Aquí ya es dependiendo, ¿verdad? Si hay una hemorragia o una herramienta tecnológica o algo sucede, pues nada más tenemos muy poca probabilidad del 74.8. Tenemos algunos ejercicios, estaturas requeridas para mujeres que se incorporan al ejército. El ejército de Estados Unidos requiere que las mujeres que se enrolen midan entre 58 y 80 pulgadas. Nos indica el inciso A, calcule el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito. Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas. Tenemos un 98.74. Y no, porque solo alrededor del 1% de mujeres no son elegibles. ¿De acuerdo? Tenemos el inciso B, si el ejército estadounidense modificara los requisitos de estatura de manera que todas las mujeres pudieran enlistarse, con excepción del 1% con menor estatura y el 2% con mayor estatura. ¿Cuáles serían los nuevos requisitos de estatura? Sacando esto como un promedio, sería el mínimo un 57.8 pulgadas y un máximo de 68.7 pulgadas. Tenemos en la siguiente tema el 6.4, que son distribuciones muestrales y estimadores. Se dividen en tres, que es el muestral, distribución muestral estadístico, distribución muestral de la media y distribución muestral de la varianza. ¿De acuerdo? Nos indica en el distribución de muestral estadística. Es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. Y en la distribución muestral de la media nos indica que es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. En la distribución muestral de la varianza es una distribución de las varianzas muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de n y se obtienen de la misma población. Nos indica aquí hay otro punto que es la distribución muestral de la proporción. Es la distribución de proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestras n y provienen de la misma población. Tenemos un ejercicio. Una buena maestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Y por qué? No se trata pues prácticamente de una muestra aleatoria simple obtenida de la población de todos los estudiantes universitarios de Estados Unidos. Es probable que los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con precisión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. Entonces, prácticamente no hay como que una muestra aleatoria, ¿verdad? Que nos pueda estar dando más información. Ok, verifiquemos otros ejercicios. Tenemos en donde está la distribución muestral de la mediana. En el ejemplo 4, supimos que se seleccionaron al azar y con reemplazo muestras de tamaño n de la población consistente en 2, 3 y 10, donde los valores corresponden a lo que es el número de integrantes de hogares.
Y en la tabla que está aquí abajo, pues se enlistan las 9 diferentes posibles, ¿verdad? Nos está indicando aquí, calcule la mediana de cada una de las 9 muestras, perdón. Luego resuma la distribución muestral de las medianas en una tabla que representa la distribución de probabilidad. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos indica la mediana muestral, los resultados y los resultados de la probabilidad. Nos está indicando en el inciso B, compare la mediana poblacional con la media de las mediciones muestrales. Aquí nos está indicando una respuesta. Lo que es la mediana población es del 3%, pero la media de las medianas muestrales es del 5%. Los valores no son iguales. Muy bien, entonces en el inciso C, las medianas muestrales coinciden con el valor de la mediana poblacional. En general, las medianas muestrales son buenos estimadores de las medianas poblacionales. ¿Y por qué? Nos indica aquí las medianas muestrales no coinciden con la mediana poblacional de 3, de manera que las medianas muestrales no son buenos estimadores, de acuerdo de las medianas poblacionales. Tenemos el siguiente tema, 6.5, teorema del límite central. Uso del teorema del límite central. Suponga que las calificaciones de la prueba SAT se distribuyen de manera normal con una media de 1518 y una desviación estándar de 325. A. Si se selecciona una calificación de las pruebas al azar, calcule la probabilidad de que sea menor a 500 y la probabilidad es del 0.4761. Si se seleccionan 100 calificaciones de la prueba SAT al azar, vamos a calcular la probabilidad de que tengan una media menor de 1500. Y la respuesta sería pues 0.2912. Si selecciona una calificación de la prueba al azar, calculando la probabilidad de que sea mayor a 1600, nos da un resultado de 0.56. Y si selecciona 64 calificaciones de la prueba SAT al azar, nos da una media, ¿verdad? De 0.32. Tenemos en el siguiente ejemplo, si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad que se ubique entre 1550 y 1575. Esa probabilidad con una respuesta de 0.036. Y en el inciso B, si se seleccionan 25 calificaciones de la prueba SAT al azar, vamos a calcular la probabilidad que tengan una media entre 1550 y 1575. Entonces, los siguientes resultados son estos, 0.1227 y el 0.1210. ¿Por qué se puede usar el teorema del límite central en el inciso B, aunque el tamaño de la muestra no sea mayor que 30? Si la población original se distribuye de manera normal, entonces la distribución de las medias muestrales se distribuye normalmente para que cualquier tamaño de muestra. Tenemos el siguiente ejemplo o el siguiente tema, que es el 6.6, la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Tenemos unos requisitos aquí en esta parte. Uno, se trata de que una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es P, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es P. Y NP tiene que ser mayor o igual a 5 y NQ tiene que ser mayor o igual a 5. Y aquí tenemos por aquí un ejercicio, la aplicación de la corrección por continuidad. Los valores especificados son discretos. Utilice la corrección por continuidad y describa la región de la distribución normal que corresponde a la probabilidad indicada. Por ejemplo, la probabilidad de más de 20 artículos defectuosos corresponde al área de la curva normal descrita en esta respuesta, el área a la derecha de 20.5. La probabilidad de que más de 8 senadores sean mujeres pudiera ser, pudiera no, pero tiene una media, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nos indica aquí la probabilidad de que más de 8 senadores sean mujeres, pues nos indica prácticamente que va a ser un área
hacia la derecha, pero de 8.5. La probabilidad de recibir al menos 2 multas de tránsito en el año, pues recae en que es entre 2 sucesos entre los 365 días que tenemos del año. Aquí nos indica el uso de la aproximación normal. En los ejercicios 13 a 16 realice lo siguiente: calcule la probabilidad binomial indicada por medio de la tabla 1 del apéndice A. Y nos está preguntando si NP mayor o igual a 5 y NQ mayor o igual a 5. También estime la probabilidad indicada utilizando la distribución. Nos indica aquí normal como aproximación de la distribución binomial si NP es menor que 5 o NQ es menor de 5. Entonces se establece que la aproximación normal N o es adecuada. Nos está indicando por aquí, ya tenemos una respuesta con N es igual a 5 y 10. Tenemos una respuesta aquí que nos indican es de 0.1145. Tenemos por aquí otro tema de evaluación de la normalidad. Determinación de normalidad en los ejercicios. Remítase al conjunto de datos indicando y determine si los datos se distribuyen de manera normal o no. Suponga que este requisito es flexible en el sentido de que la distribución poblacional no necesita ser exactamente normal, sino que debe tratarse de una distribución cuya forma se aproxima a lo de una campana. Tenemos algunos ejercicios que son viajes de transbordador espacial, las duraciones en horas de vuelos de transformador Space Transport System de la NASA, como aparecen en el conjunto de datos 10 del apéndice. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, que son los vuelos astronautas. El número de vuelos de astronautas de la NASA, como aparecen en el conjunto de datos del apéndice B, no es normal. Y en este caso es sobre la calefacción. Tiene un perro que se llama los días grado de calefacción, como aparecen en el conjunto de datos 12 del apéndice, y viene siendo normal. El voltaje de generador, los niveles de voltaje medidos de un generador, tal vez como se listan en el conjunto de datos 13 del apéndice B, este tampoco es normal. Y con esto finalizamos.